Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Muy buenas tardes. Agradezco cumplidamente a la Universidad Autónoma de Morelos, a su rector, el psicólogo René Santoveña, y a mi querido amigo, el arquitecto Braulio Ornedo, esta invitación a la Cátedra Alfonso Reyes, a cuya fundación tuvimos el privilegio de asistir hace unos meses en este mismo generoso espacio. Si bien el propósito de la cátedra es hablar sobre nuestro gran humanista y polígrafo, lo es también hacerlo acerca de algunos de los temas a él afines. Por eso pensé en referirme a una de las obsesiones que ocuparon tanto su pluma como su persona. Me refiero al viaje y a la condición del viajero, a la constante invitación que a sus lectores hizo Reyes desde sus cuestiones estéticas hasta el trayecto que en las madrugadas hacía de su lecho a la mesa de trabajo, para robar tiempo al tiempo y consagrarlo en las múltiples e imprescindibles páginas que nos legó. Reyes fue un gran viajero en el tiempo y en el espacio. En todo momento y en todos los géneros dejó testimonio de su periplo. Al titular esta conferencia Más allá de la visión de Anáhuac, quise rendir homenaje al libro que, publicado por primera vez en 1917, cuando su autor se encontraba ya en España, es una síntesis del paisaje que ojos extranjeros tuvieron de nuestra antigua tierra y de cómo la imaginación y la realidad fueron delineando los contornos de un paisaje que es ahora entrañablemente, inevitablemente, nuestro. Basta de la bibliografía sobre los viajeros que transitaron por nuestro país. Como apunta Guadalupe Jiménez Codinac, los testimonios escritos tan solo por viajeros de lengua inglesa que en el siglo XIX vinieron a nuestro país suman más de 600. Para comprobar la riqueza de voces y visiones de los otros, basta consultar la magnífica edición en 5 volúmenes que José Iturriaga de la Fuente ha realizado en su obra Anecdotario de viajeros extranjeros en México. Digo edición porque el autor no se limita a ofrecer una antología de textos, lo cual en sí es mérito mayúsculo, sino trenza el discurso de los viajeros con sus propios eruditos y ágiles comentarios. No me parece obra del azar que los testimonios más intensos, rescatables y dignos de la doble lectura de tales viajeros sean los escritos entre los primeros años del México independiente y la República restaurada, es decir, entre 1821 y 1867. En este lapso de más de medio siglo, el significado México adquiere su pleno significante. Es el México en sus primeros años de vida independiente, plasmado a través de la visión liberal del italiano Claudio Linati, y el que llega a su madurez política tras la tragedia del Segundo y efímero imperio, como lo vio el español José Zorrilla. Es el tiempo que ve el paso de profesionales de la mirada que en letras e imágenes dejan testimonio de su asombro, su sensibilidad o su curiosidad científica. Vienen de todas partes del mundo y se llaman Moritz Rugendas, Pietro Waldi, Mathieu de Fossé, Thomas Egerton, John Phillips, Carl Nebel. Los que merecen especial admiración por su carácter aventurero y por asumir su papel de pararrayos de las pasiones independentistas son los españoles que aceptan su peligrosa condición de gachupines, Anselmo de la Portilla, Niceto de Zamacois y José Zorrilla. Imparcial y objetiva, inocente e incómoda, la mirada extranjera es para el de casa una piedra en el zapato. Subraya defectos, pero a cambio hace la hipérbole de las virtudes y busca por todos los medios aumentar su número. El viajero es un enamorado con los sentidos abiertos a todos los estímulos. Exaltará placeres y amplificará traiciones. Por lo tanto, su juicio será medido por su fortuna. Molestaron a lectores contemporáneos las observaciones de Paula Kolonitz, dama de compañía de Carlota de Bélgica, sobre el excesivo tiempo que dedicamos los mexicanos a las comidas, o los juicios de Madame Calderón de la Barca sobre el lujo monárquico de un sistema que se decía republicano. Sin embargo,
Con el paso del tiempo descubrimos los efectos de semejantes costumbres. El extranjero es el hermano incómodo, el que nos recuerda nuestras miserias, pero también el que vuelve inéditos nuestros esplendores. En la imaginación del otro, el extranjero, y en la mitología práctica del nativo, el país pasa de ser exótico, salvaje y pintoresco para incorporarse al concierto de las naciones que se decían civilizadas. Un viajero ejemplar, cuyos trabajos habrían de ser inspiración y guía, pero también auxiliar para quimeras e intervenciones extranjeras, fue Alexander von Humboldt. Desde joven, el futuro gran viajero se nutrió en relatos cuyo común denominador era el asombro ante el exotismo, la habilidad de describir un mundo inédito y por lo tanto descubrirlo. Desde entonces, a través de esos impresos en diversas lenguas, escritos por viajeros de distintas nacionalidades y con intereses que iban del enriquecimiento a la conquista, de la filantropía al poder, el joven naturalista esbozó una idea de América que habría de modificar radicalmente la forma de percepción de ese continente, pero también del mundo entero. Por citar a uno de los múltiples autores célebres que se basaron en Humboldt, hay que citar, sobre todo en este año centenario, a Julio Verne. Julio Verne nunca vino a México, pero su primera novela, publicada en 1851, se desarrolla en México. Es una novela titulada originalmente Los primeros navíos mexicanos, que posteriormente se tradujo y apareció publicada recientemente en Conaculta, en una nueva traducción de Leslie Alger, bajo el título Un drama en México. Por supuesto, Verne nunca estuvo en México, pero el viaje de Humboldt, sus observaciones tan precisas, su curiosidad científica, su capacidad para registrar cada partícula de la atmósfera y de la topografía americana, en particular de México, seguramente sirvieron a Verne, como Iturriaga lo ha demostrado, para escribir esta novela. Pero si bien la bibliografía y la historiografía, como he tratado de explicar brevemente, se han dedicado a estudiar a los viajeros extranjeros por México, ¿qué ocurre con los viajeros mexicanos? En los minutos que tomaré de su tiempo, trataré de examinar algunos de los elementos que conforman la poética de esta clase particular de viajeros. Esa fauna que a partir del siglo XIX decide abandonar nuestro proverbial estatismo, viajar y dejar testimonio escrito de su tránsito. Si bien nuestros ancestros fueron esencialmente nómadas, 3 siglos de dominación colonial provocaron el fin de semejante condición, como nota Ignacio Manuel Altamirano en el prólogo al viaje a Oriente de Luis Malango, al cual me habré de referir más tarde. Claro, Altamirano, como liberal exaltado, como radical, pensaba que la colonia no había hecho sino provocar perjuicios a los antiguos pobladores de México, y uno de los elementos que él con gran penetración examina es precisamente la supresión del viaje. Ya deja de ser este viaje gratuito, desinteresado, para convertirse en viajeros esencialmente obligados. Los antiguos pobladores de Anáhuac dejan de ser libres desde su punto de vista para transitar por su territorio, y solo lo harán con base en las necesidades y caprichos del dominador. De la misma manera en que la evolución de la poesía mexicana desarrolla, de acuerdo con Javier Villaurrutia, una tendencia a la melancolía y al desengaño, al salir de su patria, el mexicano experimenta un desarraigo inmediato. Apenas está en Veracruz el viajero mexicano y ya está cantando la canción mixteca. Todavía no se despide de su tierra y ya está extrañando la tortilla. Uno de los ejemplos clásicos de este viajero que abandona su patria pero siempre la lleva adentro, bueno, siempre debemos llevarla adentro, creo que también eso es una de las características más hondas y perdurables del mexicano, pero también una de sus debilidades. El mexicano todo el tiempo está extrañando su patria, no tenemos ese desarraigo de otras razas o de otros ciudadanos, y cuando deja México uno de nuestros grandes poetas, el poeta
romántico, se me fue ahorita su nombre, pero se va por penas de amores y en Veracruz escribe un poema que después habrá de servirle a Rivapalacio para despedir a Carlota. El famoso poema de Adiós a mamá Carlota está basado en este texto cuyo estribillo en Veracruz dice adiós, oh patria mía. Es decir, ya desde Veracruz el poeta piensa que nunca ha de regresar, que partir es como una sensación semejante a la de la muerte, como efectivamente lo es. Por eso el sabio lugar común de los franceses, partir, morir es un poco, en los mexicanos tiene un gran arraigo, y en el caso de nuestro poeta no regresa porque muere de vómito en La Habana. Por eso es oportuno citar la frase de una carta de don Sebastián de Toledo, marqués de Mancera y virrey de México, quien con gran agudeza nota en una de sus epístolas: e inútil es que los naturales de la Nueva España traten de vivir en la Europa, porque siempre estarán con los ojos fijos de la memoria en su tierra. En los últimos tiempos, mis investigaciones se han orientado al rescate y estudio de viajes y viajeros mexicanos. Con objeto de centrarnos en dos destinos, permítanme compartir con ustedes algunos de los trayectos seguidos por mexicanos en dos ciudades y dos culturas diametralmente opuestas, Jerusalén y Nueva York, la ciudad espiritual y la ciudad imperial. Para comprender el espíritu que animaba a nuestros viajeros, es preciso, por fortuna, acudir de nueva cuenta al imprescindible Alfonso Reyes, a quien debemos la traducción del viaje sentimental de Lawrence Stern. Con esa prosa musculada y sintética que le permitía expresar muchas ideas en breve espacio, en el prólogo a su versión española, Reyes nos dice: Stern es más humorista que sentimental, o es sentimental y más bien en aquel sentido de la palabra que implica la no sujeción a doctrinas, la lealtad al impulso. Y el impulso, el resorte fundamental de Stern, es la necesidad nerviosa, sedienta, de causar sorpresas, de abrir a la meditación ventanas imprevistas. Piensen que en el contexto del siglo XVIII, que es cuando se publica el libro de Stern, estamos en el salto de la razón hacia la emoción. Y cuando Stern habla de sentimental, no se refiere tanto a la emoción, sino a esta captación del viaje a través del espíritu. Ya no se trata de una relación de conquista, de descubrimiento, como podían ser los viajes de Colón o los de Hernán Cortés, sino se trata de que el viajero se abra ante el paisaje y nos dé su impresión personal sobre lo que encuentra, una especie de biografía a través del viaje y un retrato de la tierra que el viajero va recorriendo y nos va traduciendo. ¿Quién era Lawrence Stern? En 1768, este clérigo anglicano, había publicado A Sentimental Journey Through France and Italy, que es el título completo del libro, viaje sentimental por Francia y por Italia. Él tenía que hacer estos viajes básicamente por cuestiones de salud, era un hombre muy enfermizo, pero pues qué bueno que era enfermizo porque podía viajar por el clima maravilloso de Italia, que además Italia era en ese tiempo el viaje de la educación sentimental, el viaje de la educación artística, el viaje iniciático por excelencia. Goethe tiene un maravilloso viaje por Italia. Con este libro de viajes y junto con las aventuras de Tristram Shandy, Stern se convierte en padre de la moderna novela psicológica. Ya en el siglo XIX, en México, el joven Manuel Paino publica el artículo Viaje sentimental a San Ángel. En clara alusión al concepto de Stern, el mexicano utiliza sus 5 sentidos para ofrecer el testimonio de su exploración, con una temprana habilidad narrativa que desplegará plenamente en Los bandidos de Río Frío, ese dilatado viaje sentimental a un siglo XIX que deseaba legar sus glorias a los siguientes. De manera sintomática, los autores de nuestros mejores libros de viajes por el extranjero
Antes de emprender su éxodo, viajan intensamente por su propio país o por su propia ciudad. Cumplen, inclusive, con la exigencia que Javier de Maistre había impuesto a todo aquel que al viajar comienza por llevar a cabo un viaje alrededor de sí mismo, un viaje alrededor de la alcoba. Además de Paino, Guillermo Prieto y Francisco Zarco fueron grandes viajeros de la Ciudad de México y contribuyeron a descifrar los misterios a los que cotidianamente se enfrenta el hombre de la calle. Porque los viajes, ustedes estarán de acuerdo, se ganan. Hay gente que viaja y no merece viajar, y hay gente que de aquí a su casa puede encontrar una aventura maravillosa. Cada día, cada minuto, tenemos la oportunidad de viajar y de tener una experiencia única. El problema es que se nos olvida. En tanto que recuperación del alma, el viaje romántico se transforma en una peregrinación, sobre todo cuando se trata de reconstruir paisajes consagrados por la religión. René de Chateaubriand publica en 1802 El genio del cristianismo, uno de los libros más influyentes para comprender el significado y el significante de misterios y lugares donde Jesucristo nació, predicó y murió. Chateaubriand escribe su libro contra la secularización revolucionaria y en defensa del espíritu de religión que hacía de la ética una estética e inversamente. El siglo XIX fue de redescubrimiento del pasado, del nacimiento de un arte mayor llamado arqueología. Las antiguas ciudades emergieron ante el asombro de quienes, a ambos lados del océano, descubrieron un mundo cuyas realidades eran más poderosas que la imaginación. El espíritu libre e indagador del romántico hace del viaje una obligación moral, una exploración del alma. El mundo antiguo irrumpe en el presente y otorga no solo su exotismo, sino claves para ser explorado. La piedra de Rosetta permite la comunicación concreta con el antiguo Egipto. La antigüedad se convierte en una realidad que es preciso representar, como lo hacen la pluma y el pincel de Stephens y Catherwood en la península de Yucatán, y como lo harán los escasos pero selectos mexicanos que transforman el viaje en aventura, que apuestan el alma más allá de los límites impuestos por la relativa comodidad del siglo XIX y su destino final que convencionalmente era París. París, la capital del siglo XIX, como la llamó Walter Benjamin. Sin embargo, como es tan abundante la bibliografía, o más abundante, sobre viajeros mexicanos a París, quise mejor centrarme en estas otras dos ciudades que son menos frecuentadas o menos registradas, ¿no? Jerusalén y Nueva York. En distintos momentos del siglo XIX, 3 mexicanos viajan a Medio Oriente y dan testimonio escrito de su estancia: José María Guzmán, Luis Malanco y José López Portillo y Rojas, abuelo de nuestro expresidente. Ambos se trasladan a los santos lugares en 1837, 1874 y 1875, respectivamente. Guzmán, nuestro primer viajero, que es un sacerdote, está en Jerusalén cuando ha pasado la epidemia de cólera del 33, que en México causó la muerte de casi todo el pueblo de San Ángel y que en Medio Oriente, aún más insalubre que en nuestro país, continuaba cobrando víctimas. Mientras el padre Guzmán emprendía su peregrinación a Tierra Santa para convertirse en referencia obligada de futuros viajeros nacionales, en la Ciudad de México, en 1838, 2 poetas, José Joaquín Pesado y Manuel Carpio, trazaron el mapa literario del país bíblico en su producción poética. Los dos fueron educados en la fe cristiana, pero los dos, eruditos apasionados, hicieron de la Biblia la base de su geografía emotiva. Nunca estuvieron en la entonces Palestina, siempre la soñaron, estimularon su imaginación y su cultura para visitar Jerusalén. Cuando tuve la oportunidad de ser profesor invitado en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, yo andaba buscando alguna guía y mi amigo, el poeta Eduardo Casar, me dijo que él conocía la mejor de todas, que me la recomendara, y me dijo, sí, la mejor guía para Tierra Santa se llama la Biblia. Esto que parece una broma es real. El padre Guzmán, en su librito, no conoce Tierra Santa, la reconoce por el gran conocimiento geográfico que la Biblia le había
proporcionado. De igual manera, los poetas Pesado y Carpio, al ser grandes lectores de la Biblia y de los poetas religiosos, tenían una idea muy aproximada de lo que era la ciudad de Jerusalén. No solo escribieron sobre ella, fueron más allá. A partir de la tradición hogareña de representar en el nacimiento una de las fechas esenciales del cristianismo y de utilizar sencillas figuras de barro para significar la noche del 24 de diciembre en Belén, los poetas citados quisieron llevar su conocimiento de la tierra de la Biblia a la concreción plástica. En el interior de la casa de Pesado, en la calle del Ángel, actualmente Isabel la Católica, los dos amigos se dieron a la tarea de reproducir casa por casa, colina por colina, la ciudad que soñaban. Del otro lado del océano, dos mexicanos, Carpio y Pesado, se valieron de cartón y corcho de su imaginación para edificar Jerusalén, aunque supieran que esos materiales, como los sueños y los hombres, son efímeros. Ahora uno puede hacer un viaje virtual por Jerusalén, uno puede comprar un disco compacto, uno puede viajar por museos, pero es muy interesante cómo estos autores quisieron construir su Jerusalén a escala, en un cuarto de la Ciudad de México. Este viaje de la imaginación emprendido por Carpio y Pesado es estricto contemporáneo del viaje físico que en 1839 emprende el artista escocés David Roberts a Tierra Santa. El resultado son las litografías más notables de la época. Roberts fue el primer artista occidental que exploró exhaustivamente los lugares bíblicos. Consiguió inclusive la autorización para pintar el interior de las mezquitas, siempre y cuando no utilizara pinceles con pelo de cerdo. A lo largo de la mayor parte del siglo XIX, Jerusalén era una ciudad en decadencia, dominada por los turcos, y en las obras de un artista tan notable como Roberts, recuperó el misterio de su arquitectura, el dramático misticismo de los paisajes, la interrelación que los personajes establecían con el cuerpo de la ciudad. Gracias a él, los ojos extranjeros pudieron conocer una ciudad viva y presente, no exclusivamente prestigiada en la imaginación. El paisaje físico y espiritual pintado por Roberts fue, en general, el recorrido por los viajeros mexicanos del XIX. Lo que ahora es la realidad virtual de la computadora, en el siglo XIX lo fue la litografía. La litografía era un método de reproducción mucho más barato que el grabado, de tal manera que constituyó la gran democratización de la imagen y la posibilidad de que el lector, el espectador de las imágenes, pudiera viajar con la imaginación gracias a esas representaciones. El librito de Guzmán, titulado Breve y sencilla narración del viaje que hizo a visitar los santos lugares, es un modelo para textos posteriores. El viajero se convierte, por devoción, en un peregrino. Se trata de un viaje por pasión y no por curiosidad, y en cada uno de los lugares que visita, Guzmán reconstruye fragmentos de la vida de Cristo. Al contrario de viajeros posteriores que habrían de acudir a textos de autores como Chateaubriand o Lamartine, Guzmán se limita a una sobria caminata de la fe cristiana. El breve y compacto librito de Guzmán, conmovedor desde su detallada portadilla, se lee con deleite y gratitud, porque quiere ser el viaje de un devoto sin artificios literarios ni arqueología de aficionado. Porque hay otros libros donde el viajero llega ante un templo y nos asesta 3 páginas de descripción que copia de otras guías. En cambio, Guzmán es un autor que va con toda esta entrega a reconocer los lugares que antes ha conocido en la Biblia. Y lo terrible es que Guzmán es un autor tan olvidado que no me ha sido posible encontrar ningún dato sobre él, más que fue clérigo de Guadalupe, Zacatecas. Tal vez en los archivos de ese convento que está tan organizado pueda ser posible rescatar algo sobre él. Lo que también resulta interesante cuando uno ve a viajeros del siglo XIX y en general a viajeros de todas las épocas es cómo van reduciéndose las distancias. Fíjense por qué. Guzmán utiliza 28 días para ir de Veracruz a Nueva York y ahí embarcarse
a Tierra Santa. En cambio, 4 décadas más tarde, Malanco celebra los progresos de la civilización que gracias a nuevas formas de energía modifica el tiempo y el espacio, sobre todo gracias a los barcos de vapor. Durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, los santos lugares volvieron a ocupar la imaginación popular, a raíz de que el archiduque decidió enviar a Miguel Miramón y Leonardo Márquez a Berlín y a Constantinopla, respectivamente. El agudo grafito de Constantino Escalante registró el acontecimiento en las páginas de la orquesta, y ambos caudillos conservadores aparecen en camino a ese elegante exilio. Uno va con instrucciones y otro por instrucción. La leyenda se refiere a que Miramón recibió la comisión de estudiar en Berlín tácticas militares, mientras que a Márquez se le daba una comisión tan difícil como absurda. No tenemos, por desgracia, testimonios de Márquez en Medio Oriente, pero el periódico La Orquesta, que era un periódico de caricaturas, satírico, dedicó varios artículos y varias imágenes a satirizar ese exilio forzado, cuyo motivo aparente era la instalación de un consulado mexicano en Jerusalén y la recuperación por intermedio mexicano de los santos lugares para la cristiandad. Imagínense qué locura. En otras palabras, comprarlos de manos de los turcos. Debajo de esta comedia de equivocaciones, lo que en realidad perseguía Maximiliano era deshacerse de una de las figuras más influyentes y poderosas de la causa conservadora. La ironía del destino es que en Querétaro, ya cuando está perdida la causa de Maximiliano, muere junto a Miramón, y Márquez pues lo traiciona y abandona la plaza. A los 24 años de edad, en 1874, un joven tapatío que había obtenido su título de abogado recibió de sus padres el regalo de un viaje a Europa y a Oriente. Su nombre, José López Portillo y Rojas, quien habría de convertirse en ilustre pensador político y cultivador de la novela realista. Publica su primer libro bajo el título Apuntes de viaje a Egipto y Palestina. El joven abogado hace un registro minucioso de su viaje. Todavía es el caballo el vehículo mejor para moverse por esa tierra. El estilo es seco, sobrio como el desierto, y varias de sus descripciones podrían acompañar las litografías de Roberts. Dice, por ejemplo: así es que puede decirse que Jerusalén es una ciudad fortificada por la naturaleza, levantada sobre una altura, rodeada de profundísimos abismos que le sirven de fosos, y amurallada detrás de estos abismos por las montañas en contorno. Bien se conoce que esta es la ciudad extraordinaria que vivía aislada del mundo, la ciudad guerrera que sostuvo 17 sitios, la ciudad de los prodigios que parece encontrarse segregada de la tierra. Con todo el provenir de un país donde existía una buena relación entre la Iglesia y el Estado, López Portillo no desaprovecha la oportunidad para hablar de Jerusalén como la ciudad deicida, o sea, como la ciudad que mató a Dios, que sacrificó a Cristo. Descalifica las otras religiones monoteístas y exalta las bondades del catolicismo con una virulencia que no tiene ni el texto del padre Guzmán. O sea, siendo clérigo el padre Guzmán, nunca critica al judaísmo ni al Islam. En cambio, López Portillo todo el tiempo dice: la única religión que sirve es la católica, los demás son los fundamentalistas, y López Portillo es mucho más fundamentalista con esta actitud. Nuestro tercer autor es Luis Malanco, quien publica en 1875 su viaje a Oriente. Tal vez de todos los libros que les he mencionado, de estos tres autores, el de Malanco es el más logrado. Es el que supera el síndrome del nómada que se siente con la obligación de acudir a otras fuentes para fundamentar sus afirmaciones. En cambio, Malanco es mucho más directo, mucho más original. Su descripción de las costumbres de los habitantes, así como de los lugares que su asombro convierte en inéditos, otorga a su prosa las virtudes advertidas por Altamirano. Entre el viaje del padre Guzmán y el de Malanco hay una diferencia de casi medio siglo, en que cambia la mentalidad mexicana y el país modifica su sensibilidad política y espiritual. Y asimismo, las condiciones del viajero son diferentes.
En un territorio donde las comunicaciones permanecían como siglos atrás inalterables, López Portillo sueña con un ferrocarril inglés que lo lleva a formular la siguiente utopía que hasta la fecha no se ha realizado. De esta manera, el viaje a Tierra Santa, en otro tiempo tan largo y peligroso, vendrá a quedar reducido a una breve expedición de 11 días, tomando por punto de partida la capital de Francia. Los peregrinos de todos los países cristianos afluirán a ese país, muchos de ellos se establecerán allí para siempre y con el tiempo, tal vez, la Palestina vendrá a ser nación cristiana. Aunque diferentes fueron los tiempos de su exploración y particulares sus puntos de vista al interpretar lo que descubrían, todos iban al encuentro de un paisaje y una cultura diferentes, pero adivinados en la literatura que había sido parte nuclear de su educación. Si bien, como advertía Altamirano, consultaron a viajeros anteriores, la Biblia era la fuente principal donde los mexicanos bebieron para el trazo de una ruta espiritual donde los viajeros transformados en peregrinos reconocían sitios, nombres y hechos que la historia, la leyenda y la fe habían otorgado solidez y permanencia. Dejemos entonces las cúpulas, los esplendores de Jerusalén y viajemos ahora, si les parece, a Nueva York. Para los países latinoamericanos que en los primeros años del siglo XIX se formaban en principios liberales, Francia generaba los valores que determinaban tanto la actuación política como la existencia cotidiana de quienes paulatinamente iban forjando un concepto de nacionalidad. París era el centro del cual irradiaban artes, modas, gastronomía, modelos pedagógicos. Desde el estallido de la Revolución Francesa hasta los primeros años del siglo XX, París es la capital del siglo XIX. Sin embargo, en las regiones septentrionales de Estados Unidos crecía un gigante a ritmo inconcebible. Sus ciudades erigidas mucho después de los majestuosos asentamientos de lo que había sido Nueva España, se desarrollaban cualitativa y cuantitativamente gracias a la colonización y el libre comercio. La ciudad de Nueva York se convertía no solo en el emporio comercial más importante del país, sino en un sitio donde se concentraban los logros y esplendores de la civilización material, y sus viajeros tuvieron que admitirlo poco a poco de la cultura. La guía Appleton, que serviría a Guillermo Prieto para su exploración neoyorquina en 1877, afirmaba que Nueva York, junto con Londres y París, completaba la trilogía de grandes capitales del mundo. José Juan Tablada, que ya en el siglo XX habría de instalarse en la que llamaría la Babilonia de Hierro, en las postrimerías del XIX señalaba este desplazamiento de la esfera francesa por la que propios y ajenos comenzaban a llamar la ciudad imperial, y por extensión a la división política donde se hallaba el Estado imperial, de ahí el nombre del edificio emblemático, el Empire State. Aunque no sería sino hasta 1931 que el rascacielos se levantara, ya desde el siglo XIX la denominación de ciudad imperial se convertía en moneda de uso corriente. En la imaginación de propios y ajenos, San Francisco era la puerta áurea al Klondike y el enriquecimiento mágico. Washington, el centro del poder político. Filadelfia, un paraíso de conspiradores, como lo llamaría Martín Luis Guzmán. Nueva York era la puerta de entrada a los inmigrantes, la capital del trabajo bien remunerado y la brutal competencia. Ahora todo esto lo hemos podido ver gracias a la película Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese. Breve pero ilustre es la nómina de viajeros mexicanos que en el siglo XIX estuvieron en Nueva York. Su nombre resultará familiar para ustedes y las razones de su tránsito por esa ciudad será también obra del azar y no del placer, casi siempre. Ya fueran sus destinos Cadereyta, Paso del Norte o Nueva York, Guillermo Prieto ilustra con su expresión viajes de orden suprema la existencia forzosamente nómada de los mexicanos de su tiempo. Lo inventó sobre todo cuando Santana lo destierra Cadereyta. Dice, bueno, yo no estoy aquí por
por voluntad propia. Además, Cadereyta pues, era un lugar horrendo en ese entonces. Sin embargo, él, como gran escritor y como heroico combatiente de la pluma, dedicó ese exilio forzado a escribir uno de sus libros más hermosos, titulado precisamente Viajes de Orden Suprema, y montones de poemas, por supuesto. Bueno, ya mencioné al padre Guzmán, pasa por Nueva York, no tiene mucho caso hablar de lo que vio. Bueno, él dice, esto es textual: me demoré allí 15 días, tanto por tomar algún descanso como para hacerme cargo de la clase de gobierno que tienen aquellos Estados Unidos. Admiré en efecto la pulcritud, la hermosura, el aseo, la buena fe de los tratados y en suma la felicidad de aquellos dichosos ciudadanos. No obstante, en aquellos días fui testigo ocular de algunas conmociones populares a causa de las elecciones. Piensen que esto lo escribe Guzmán 13 años antes de la invasión norteamericana. El paisaje urbano que vieron los ojos del padre Guzmán se transformaría radicalmente un año después. La noche del 17 de diciembre de 1835, un incendio destruyó 600 edificios. Los edificios eran casi todos de madera, o sea, bueno, casas, ¿no? Construcciones. Y el hecho de que solo hubiera, en un incendio de tan graves consecuencias, 2 víctimas mortales, otorgaba ya a Nueva York el calificativo de capital esencialmente comercial, pues casi todos los edificios afectados se dedicaban a esta actividad. La ciudad se recuperó al ritmo acelerado que ya desde entonces le era característico y se pobló de edificios que tomaron como modelo templos griegos y romanos. La población más conservadora se preguntaba si no se estarían perdiendo las virtudes republicanas y la llegada de una cultura imperial de exceso y poder no amenazaría la supervivencia de la propia democracia. En 1848, es decir, ya cuando se han firmado los tratados de Guadalupe Hidalgo, mediante los cuales hemos perdido más de la mitad de nuestro territorio, 2 mexicanos, Luis de la Rosa y Manuel Paino, viajan a Nueva York. Es interesante sobre todo que Luis de la Rosa, que fue uno de los grandes negociadores de los tratados de Guadalupe Hidalgo, grandes y inolvidables y admirables, porque a veces se dice que esos tratados fueron ignominiosos cuando Estados Unidos quería mucho más. Si no hubiera sido por patriotas tan inteligentes y tan auténticos como Luis de la Rosa, créanme que ya no tendríamos un territorio llamado México, no tendríamos Baja California, no tendríamos muchas otras tierras. Y sin embargo, lo que conmueve en el viaje de Luis de la Rosa es que en ningún momento tiene rencores contra Estados Unidos. Tiene algunas menciones al abuso que se realizó contra nuestro país, pero algo común a muchos liberales del siglo XIX va a ser la necesidad de aprender del enemigo. Como lo dirá después José Martí, hay que vivir en las entrañas del monstruo para conocerlo y combatirlo. Claro que combatirlo para Luis de la Rosa y Paino significa hacerlo a través de la madurez política, a través del abandono de las guerras civiles y la fundación de instituciones. Todo lo que habrá de sufrir México durante el siglo XIX hasta consolidarse con el triunfo de la República. Paino también hace una breve descripción de Nueva York. De hecho, está nada más un momento porque es verano, se está muriendo de calor y se va a otro lado. Quiero concentrarme en un grupo de mexicanos que sí me parece muy interesante porque le toca estar en un momento particularmente dramático de nuestra historia. En 1863, como ustedes recuerdan, cae la ciudad de Puebla después de la heroica y prolongada defensa que de la plaza lleva a cabo el general Jesús González Ortega. La ciudad se rinde sino porque ya no tiene armas, ya no tiene municiones, ya no tiene alimentos, y Juárez decreta la formación de guerrillas. Los generales y los soldados se les trata de obligar a firmar un documento en el cual se comprometen a no volver a tomar las armas contra
el imperio. La mayor parte se niega, algunos aceptan, muy pocos. Estos que se niegan son llevados a Francia, pero en el trayecto se escapan muchísimos, ¿no? Se escapa Porfirio Díaz, se escapa González Ortega, Porfirio Díaz continúa la lucha en Oaxaca, y varios generales y civiles se van a Nueva York, donde establecen un grupo denominado Club Mexicano Liberal de Nueva York, que queda formalmente instalado el 16 de octubre de 1864 bajo la presidencia de Benito Quijano, a cuya muerte en 1865 sucede el gran Francisco Zarco. José Rivera del Río, uno de los miembros del club, notaba las bondades de una ciudad que, si bien había recibido a toda clase de pícaros que allí habían sentado sus reales, y luego dice textualmente: en revancha Nueva York ha visto en sus calles y en sus teatros a los proscritos ilustres de todos los pueblos, recibido pomposamente a Lafayette en 1824, ha acogido en su seno a Kossuth y a los patriotas húngaros de 51, a los españoles del año 30, a Garibaldi y a muchos compañeros suyos, a los mexicanos deportados o migrados en 1864, a los polacos algunos meses después, y en fin, a todos los hombres a quienes ha lanzado la tormenta revolucionaria a esperar mejores días a las márgenes del Hudson, cuyas brumas melancólicas han hecho brotar nuestros mejores cánticos. A este exilio forzado se añadía una circunstancia geopolítica. Juárez consideraba oportuno tener a sus partidarios lo más cerca posible del gobierno de la Unión e impedir por todos los medios que a la muerte de Abraham Lincoln el gobierno de Estados Unidos pudiera apoyar a Maximiliano. De esto se hablaba mucho porque Napoleón estaba gestionando un apoyo a Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos reconociera el imperio. El más ilustre y notorio de los exiliados mexicanos era mujer, y se llamaba, naturalmente, Margarita Maza de Juárez. Ante el avance de las tropas francesas en el norte de México, el fatídico año 1865, el presidente Juárez consideró que el enemigo podía tomar como rehenes a los miembros de su familia. Con la ayuda de Pedro Santacilia, Margarita y sus 12 hijos emprenden el éxodo. Se embarcan en Tampico, continúan a Nueva Orleans y de ahí a Nueva York. Los pasos de Margarita en Nueva York pueden ser seguidos a través de su correspondencia, así como la de Pedro Santacilia y Matías Romero con el presidente Juárez. Inicialmente vivieron en el que ahora es el número 208 de la calle 13 Este. No existe más el edificio, pero sí una placa bilingüe que indica que en ese espacio vivió Margarita entre 1864 y 1866. Al lado se encuentra otra placa dedicada a Emma Goldman, anarquista, oradora y defensora de la libertad de expresión. Así que está muy bien acompañada Margarita. Esta Emma Goldman vivió allí entre 1902 y 1913. El barrio donde vivía la familia Juárez era en ese entonces populoso y cálido, pues estaba ocupado en su mayor parte por irlandeses que habían llegado masivamente tras la hambruna consecuente de la crisis agrícola. Los mexicanos que compartían ese espacio no podían dejar de sentirse en casa, sobre todo si recordaban el brillante y solidario papel del Batallón de San Patricio en la guerra contra Estados Unidos. Posteriormente, la familia Juárez se mudó a la calle 31, donde habría de enfermar de pulmonía su hijo Pepe y morir en diciembre de ese 1865. La correspondencia que se conserva en torno a la muerte del niño es de una estoicidad sobrecogedora por parte de Juárez y de su esposa, como es la necrofilia, muy mexicana y oaxaqueña, que llevó a la familia a embalsamar el cuerpo mientras no se le pudiera dar sepultura en tierra mexicana. Esa carta de Juárez es extraordinaria. Es una carta dirigida a Matías Romero y, por supuesto, primero habla de los asuntos de Estado y solo al final unos cuantos renglones para hablar de la muerte de su hijo.
ahí hay una novela, hay un tema para una novela extraordinaria, porque desgraciadamente Margarita Maza de Juárez no ha recibido todo el honor, toda la justicia que la historia debería rendirle. Los pocos estudios que existen siempre son laudatorios, siempre son en torno llenos de adjetivos, con excepción del de Ángeles Mendieta Alatorre. Pero quiero citarles una de las cartas que es muy bonita. Ella se va recibe honores del presidente Seward, y la prensa neoyorquina y de Washington destaca que ella lucía grandes alhajas. Y la carta no la tengo completa, por desgracia, porque es una carta además muy actual para nuestros tiempos, donde dice: el vestido que traía es el único que me queda para salir, y las lujosas joyas que dicen los periódicos son los aretes que me regalaste el día de mi santo. Otro día en Broadway le sucedió una escena que no quiero dejar de citarles textualmente, y que recoge Enrique M. de los Ríos en el libro Liberales Ilustres Mexicanos de la Reforma y la Intervención. Dice nuestro autor: en Nueva York, un vendedor de pescado estaba leyendo con gran empeño en el Herald noticias de México, referentes a la guerra que sostenía el Partido Liberal contra el llamado Imperio. Al ver llegar a Margarita y a su hija Manuela, a quienes, aunque no conocía por sus nombres, sabía que eran mexicanas, en un arranque de entusiasmo se dirige a la señora Juárez y en muy mal español le dice: ustedes son mexicanas, ustedes deben tener el honor de conocer al gran patricio, al presidente Juárez, ¿no es verdad? Sí, lo conocemos, respondió con sencillez Margarita, guardando modestamente el incógnito. El admirador del reformista no supo por lo mismo que estaba hablando con la esposa de este. Vecino de Margarita en la primera de sus casas neoyorquinas lo fue el enfermo pero incansable Francisco Zarco, que se instaló en el número 39 de la calle 15 Este. Resulta ejemplar que, con ser uno de los mejores escritores de costumbres de su generación, haya decidido no hablar de la riqueza que en este sentido proporcionaba Nueva York y se concentrara enteramente a defender la causa republicana y darla a conocer en todo el mundo. Los artículos que Zarco escribió entonces y que mandaba periódicos de todos los países de Sudamérica están reunidos en 2 volúmenes de sus 20 tomos de obras completas recogidos por Boris Rosen, y resultan realmente conmovedores por este sentido de defensa de la causa. En ningún momento se pone a hablar de lo que le encantaba, que era salir a la calle, ver las costumbres, dar registro de las modas. Uno ahora piensa en Zarco como el gran periodista de la Reforma, lo cual es. Recuerden que de todos los héroes de la Reforma, solamente él tiene 2 esculturas en ese paseo, y anualmente se celebra el Día del Periodista en torno de una de ellas, y es el emblema del periodista de combate. Pero en su juventud fue un gran escritor de modas. Las señoras lo buscaban para que les dijera cuál era el atuendo que deberían de llevar. Un hombre de gran éxito, un escritor que estaba destinado a convertirse en una de nuestras grandes plumas, pero decidió que su labor era otra. Una de las múltiples cosas que pasaron por allá, por eso les digo que esto puede ser una novela. Rivera y Río, en esta cita que les leí hace un momento, hablaba de que Nueva York se había poblado de muchos patriotas, pero también de muchos pícaros. Como la migración era tan fácil, pues se llenaba de gente de toda ralea. Uno de esos pícaros, que se acercó a tierra neoyorquina en mayo de 1866, se llamaba Antonio López de Santana, el innombrable, el que entonces era el innombrable. Con su discurso ambiguo y envolvente, porque era un gran orador, declaraba que llegaba para ponerse a las órdenes de Juárez, su antiguo antagonista y prisionero, y luchar contra la intervención francesa. Con un cinismo que raya en la ingenuidad, declaraba ante las autoridades estadounidenses, de acuerdo con la comunicación de Matías Romero: me aseguran que Santana dice que él no puede gastar nada de lo suyo, y que si los Estados Unidos están dispuestos a enviarlo a México
y a pagar todos los gastos de la expedición, irá con gusto. Me dicen también que su plan ha sido que le entreguen a él los 50 millones de pesos que se dice va a prestarnos o garantizarnos este gobierno. Imagínense. El Club Mexicano de Nueva York reacciona enérgicamente y publica un manifiesto donde concluye: los republicanos de México no cometerán jamás el irreparable error de deshonrar sus filas, admitiendo en ellas al que fue siempre enemigo de la libertad y abusando del poder, imploró para México el ominoso yugo extranjero. Gracias a las firmas del documento es posible enterarnos de quienes integraban el club y se hallaban a la sazón en Nueva York: Juan José Vaz, Pantaleón Tobar, Felipe Berriozábal, Jesús González Ortega, Rafael de Zayas, Epitacio Huerta. Huerta, que también es para una novela, ¿no? Epitacio Huerta, mi general Huerta, era una maravilla. Este sí era mi general, el otro no. Pero este michoacano extraordinario, que era el encargado de cuidar a los soldados. Claro, muchos se escaparon, otros negociaron su libertad, pero los pobrecitos sardos que se llevaron a Francia, pues la pasaban bastante mal, los pusieron en trabajos forzados en las ciudades más frías de Francia, y Huerta logró traerlos a Nueva York, tenerlos allí gracias al gobierno de España, gracias a la labor de ese gran amigo de México que fue el general Prim, y gracias a Epitacio Huerta, que nunca abandonó a sus soldados, fue posible reintegrarlos, pero no la pasaron nada bien esos soldaditos. José Rivera Río, de quien ya les hablé, publicó una novela muy interesante llamada Los dramas de Nueva York, una novela eminentemente social, con grandes descripciones de la ciudad y con una visión muy peculiar, porque Rivera Río reprueba totalmente lo que llama el libertinaje de Nueva York. O sea, él es un liberal, pero viene de un país muy conservador en sus costumbres, en su moral, en sus hábitos, y la novela es muy divertida porque es una novela, pues, de humor involuntario, ¿no? Porque, bueno, humor involuntario para nosotros como lectores del siglo XX, pero es muy interesante el punto de vista de este mexicano que rechaza una sociedad tan liberal y para él libertina como era la neoyorquina de entonces. Después de estos viajeros, en 1877 viaja a Nueva York, también forzado, el veterano de 1000 viajes y otras batallas, Guillermo Prieto. La causa de su forzado exilio era haber apoyado al inmaculado José María Iglesias contra la estrella de primera magnitud que comenzaba a ser Porfirio Díaz. En su exploración neoyorquina, Prieto pone en funcionamiento todo su cuerpo, su ingenio y su inteligencia. Aunque sus notas son particularmente las del liberal ilustrado que desea estudiar las instituciones, sus estructuras y las cifras que ocupan varias de sus páginas, no deja de hacer sus descripciones llenas de color, de crítica y de admiración. 3 décadas antes había sido testigo presencial de la barbarie de los invasores en la capital. Ahora reconoce otros valores. Y aunque Prieto es un explorador de los bajos fondos mexicanos, como a Rivera Río, no deja de asombrarle los anuncios aparecidos en el periódico que hablaban de una moral más relajada que la de la capital mexicana. Solo o acompañado, Prieto visita edificios civiles y religiosos, cementerios, mercados o simplemente el vasto escenario de la calle, espacio ideal para soltar la rienda de su musa. En 1880, aunque creo que, por lo que he podido ver, coinciden más o menos en el tiempo con Prieto, aparece un libro en 5 tomos de unas hermanas muy curiosas, unas niñas bien, llamadas las hermanas Larrainzer. Eran hijas de un diplomático mexicano, y publican un libro titulado Viaje a varias partes de Europa, con un apéndice sobre Italia, Suiza y los bordes del Rin. Y lo que nos interesa es que paran en Nueva York. Mientras Guillermo Prieto se aloja en un hotel modesto, al cual lo llevaban el mermado presupuesto de la República itinerante y vencida, las hermanas Larrainzer se instalan en el lujoso Hotel Clarendon, en Union Square.
Las viajeras siguen un esquema común a los libros del siglo XIX, consistente en relatar sus impresiones personales e incorporar descripciones contenidas en guías. Sin embargo, resulta de gran interés la visión que desde su elevada posición social y su cultura, en el más amplio de los sentidos, permite ver que los refinamientos neoyorquinos comenzaban a asemejarse a los de París y a veces a superarlos, sobre todo en lo que se refiere a la higiene. Y el viaje es muy divertido porque pues, se la pasan hablando, lo que más les gusta son los hoteles, los restaurantes, las tiendas, ¿no? Por supuesto. Shopping. Uno de los viajeros mexicanos más peculiares es el tamaulipeco Ignacio Martínez Elizondo, del cual nada se sabía antes de las investigaciones de la maestra Rosa María Talavera, quien me acompaña en esta conferencia. Actualmente la maestra Talavera ha concluido una tesis que todos agradecemos y que pronto se convertirá en libro, y de ella extraigo las siguientes palabras. Nuestro viajero, que era Ignacio Martínez, entre otras cosas, es muy interesante porque fue médico y general porfirista. Después se rebeló contra Porfirio Díaz, desengañado de la política, desengañado de México, soltero, con su propio dinero, hace un viaje. Y dice Rosa María Talavera, publicó en 1884, 9 años después de su recorrido por Nueva York, sus recuerdos de un viaje en América, Europa y Asia, e incluyó grabados de la Catedral de San Patricio, el Parque Central, un típico vecindario y el puente de Brooklyn ya terminado, que también es muy interesante ver cómo los diversos viajeros van señalando las diversas etapas del puente de Brooklyn. Ya nuestro viajero tamaulipeco lo encuentra terminado. Continúa Rosa María Talavera. Flaner mexicano, Martínez recorrió y admiró cafés, teatros, cantinas y comercios de la gran ciudad, la elegancia, buen gusto y pulcritud de hombres y mujeres. Su impresión sobre la vida de las neoyorquinas va del deleite al asombro. Para Martínez resulta desconcertante su libertad y sensualidad. Aquí, la mujer, a todas las edades y cualquiera que sea su estado, anda sola por todas partes. Además, es muy común que las parejas jóvenes vivan en hoteles. La vida en esta ciudad puede decirse que es de hotel y propicia que la mujer se encuentre libre de las tareas domésticas. Piensen que esto lo escribe en 75, en México será hasta 1883 que Gutiérrez Nájera publique su poema La Duquesa Job, que es revolucionario en múltiples sentidos, verbalmente, eufónicamente, pero sobre todo porque es el poema que registra la caminata de una mujer sola por la calle, taconeándola desde las puertas de la Sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, o sea, lo que ahora es la calle de Palma, Madero y Palma, hasta el Sanborns de los Azulejos. 764 pasos, como me he tomado la curiosidad de investigar, en pasos de una mujer con botas, con botines. Terminamos, son ocios. Terminamos este repaso viajero con el que a fines de 1881 hizo Jesús E. Valenzuela, poeta y mecenas de la revista Moderna. Lo más notable que le ocurre es el encuentro que tuvo con Oscar Wilde, quien se encontraba en la ciudad como parte de su gira triunfal de conferencias por Estados Unidos. Es un Oscar Wilde joven, triunfador, lo adora todo el mundo, desde los mineros hasta las señoras de sociedad. 10 años después lo vamos a encontrar totalmente abandonado, viviendo en un hotel de París, de cuarta porque de quinta no había. Pero en ese momento Valenzuela lo ve en el esplendor de su carrera y dice lo siguiente: en la cantina que yo frecuentaba, Hoffman House, había un cuadro del pintor francés Bouguereau que se llamaba, según creo, Las ninfas y el sátiro, y que había costado un dineral. Allí conocí, envuelto en un abrigo de pieles, a Oscar Wilde. ¿Quién es?, dije con mucho interés al ver a aquel hombre simpático, de gran melena, que había pedido un vaso de agua cristalina, en cuyo líquido había colocado una flor tropical que llevaba en el ojal y que contemplaba largamente. El aspecto físico de Wilde, con el abrigo de pieles con el que lo encuentra Valenzuela,
puede ser reconstruido gracias a las fotografías que en 1882 Wilde se hizo en el estudio de Napoleón Saroni. Bueno, aquí he mencionado muchas imágenes que no traje, pero sé que la habilidad de mi querido Braulio Ornedo, después cuando edite esta conferencia, le permitirá ir metiendo estas imágenes. Yo le prometo enviárselas, porque creo que puede quedar un programa interesante con toda la riqueza plástica que vieron nuestros personajes. La celeridad de los estadounidenses frente a la indolencia de los mexicanos será una de las características que más noten nuestros viajeros. O sea, les llama mucho la atención que la gente camine tan rápido. Los mexicanos en general caminamos más despacio. Y también otra cosa que les llama la atención, por supuesto, es el frío. Las pobres hermanas de Arraiza llegan a Nueva York en pleno invierno con unos vestidos vaporosos de gasa. Están verdaderamente aterradas. Lo mismo le pasa a Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada también es otro de los viajeros que es exiliado por Porfirio Díaz. Bueno, es exiliado no a Nueva York, pero él decide ir a Nueva York y igual se está muriendo de frío. Hay unas memorias apócrifas, 2 capítulos están dedicados a su vida en Nueva York. Cómo hacen ahí una fiesta con puro mole mexicano. En ese entonces era difícil, ahora pues es más fácil conseguir mole en Nueva York que en Puebla, pero saben que hay una colonia poblana importantísima, ¿no? De hecho hay un libro de Sandro Cohen y Josefina Estrada titulado De cómo los poblanos conquistaron Nueva York. Pero en ese entonces pues, no era tan fácil, y Lerdo de Tejada celebra la independencia con mole y denostando a Porfirio Díaz. En esta rauda lista de criaturas en tránsito hemos visto toda clase de viajeros. Sin embargo, a todos ellos los anima la aventura. Viajar es arriesgar la integridad, pero también y sobre todo, para quien está dispuesto a dejar testimonio escrito de su vocación, apostar el alma. El viaje es iniciación y ritual de paso. Su consecuencia final es una transformación, y los beneficiados somos, finalmente, los lectores, que también viajamos gracias a la imaginación. Mejor ser viajeros imprudentes que prudentes sedentarios, escribió el poeta John Keats. En el siglo XIX, el de los viajeros que hemos revisado, y como lo anunciamos al hablar de Humboldt, todos ellos son herederos del gran siglo romántico. El viaje como aventura del alma, como exploración de los sentidos. El diccionario de autoridades define la palabra aventura como acaecimiento y suceso no esperado, sino casual. Es término propicio de los libros de caballerías, donde por este nombre se entiende el hecho de armas, batalla o encuentro acontecido a los caballeros andantes. Esta definición pertenece al siglo XVIII, es decir, cuando Cervantes lleva 2 siglos de haber transformado la novela de caballería en una cruzada simbólica por el idealismo y por hacer de cada día una aventura que nos haga dignos de ejercer el oficio de vivir. Hoy, como entonces, es preciso que cada viaje, por insignificante que parezca, se convierta en una aventura extraordinaria, en un hallazgo que nos permita transformar lo insignificante en una epopeya. Termino entonces con estas palabras de Alfonso Reyes, que son un desafío tanto para el viajero en potencia como para el explorador consumado. Hoy todos somos muy inclinados a escribir viajes sentimentales y difícilmente concebimos la energía revolucionaria o la virginidad mental que hacía falta para crear el género. Muchas gracias por su atención.